Buen día, mi nombre es Ana Karen Padilla de Anda, estudio Comercio Exterior y Logística Internacional. La materia es Tratados y Acuerdos Internacionales, impartida por el profesor José Ramón Álvarez González, y hoy veremos el Tratado del NAFTA. Y pues bueno, empecemos con la globalización, que es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo, la prosperidad económica, al igual que el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades en todo el mundo. La globalización permite un nivel de redes, lo que conduce a la aparición de momentos de derechos humanos, por ejemplo, para crear un comercio justo, para reducir el trabajo infantil y promover una cultura de los derechos humanos universales. Entonces pasamos a cuál es la importancia de los tratados. Pues bueno, los tratados tienen como principales objetivos mejorar la prosperidad y la competencia de los países, incrementar la producción, atraer inversiones y otorgar seguridad a los contribuyentes y a los inversionistas, evitar la doble tributación y evasión fiscal, así como renovar las fronteras de comercio y las inversiones. México es un país que cuenta con una amplia red de tratados, tanto en la materia aduanera y del comercio exterior, como en la materia tributaria. Al jugar el papel tan relevante en nuestro sistema jurídico, es fundamental conocer las materias reguladas en dichos tratados, con el objetivo de determinar de qué manera influyen en las operaciones internacionales que celebramos todos los días. Entonces aquí hablamos de cómo se posicionan en nuestro marco jurídico, que de acuerdo con nuestra Carta Magna, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano serán ley suprema en toda la nación, cuando hubiesen sido firmados por el Poder Ejecutivo con la aprobación del Senado, siempre que se ajusten a la propia Constitución Federal, lo que impone, desde luego, una cascada para las autoridades del Estado. El día de hoy yo les estaré hablando del Tratado del NAFTA, que es un acuerdo comercial celebrado entre 3 países de América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México. Las siglas del NAFTA son North America Free Trade Agreement, y el acuerdo fue firmado en noviembre de 1993, pero no fue hasta el 1 de enero de 1994 que entró en vigor. Los propósitos de este tratado son el aumento de la exportación e importación de inversiones, eliminar las barreras arancelarias, facilitar la circulación de los bienes y servicios entre otros países miembros, libre comercio, mayor integración entre los países, reducir costos comerciales a través de la eliminación o reducción de los impuestos de importación sobre las relaciones comerciales entre los países miembros. El NAFTA comenzó con el Acuerdo de la Liberación Económica, firmado entre los países Estados Unidos y Canadá en el año de 1988. Por consiguiente, en 1992 se extendió el antiguo tratado con la entrada de México como miembro del bloque, y a partir de ese momento el NAFTA tiene un objetivo principal a la libre circulación comercial entre estos 3 países. Como tal, el NAFTA fue suscrito en octubre de 1992 por el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el presidente de Canadá, que es el primer ministro, Brian Mulroney. Sin embargo, entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994. A pesar de algunos inconvenientes en el momento de la creación del bloque económico, este ha favorecido al desenvolvimiento económico entre los países, logrando un aumento significativo en las exportaciones, especialmente en los productos agrícolas. También es un crecimiento de la producción e inversiones, lo que genera oportunidades de trabajo, disminuyendo la tasa de desempleo. A continuación, les mencionaré los acontecimientos más importantes de este tratado. 4 de octubre de 1988. Se firma el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos. 12 de agosto de 1992. Tras 14 meses de negociaciones, Canadá, Estados Unidos y México anuncian el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 17 de diciembre de 1992. El presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente mexicano firman el Telecán en ceremonias separadas. 22 de noviembre de 1993. El Senado mexicano aprueba el Telecán. 2 de junio del 2009. 4.500 empresas de transporte mexicanas reclaman $6.000 millones a Estados Unidos para compensar la prohibición de cruzar la frontera adelantada por los sindicatos de transporte estadounidense, que fue elevada parcialmente en el 2007. 27 de septiembre del 2016. En un debate electoral, el entonces candidato, ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el Telecán ha sido el peor tratado firmado nunca por el país y considera que es la causa de que las empresas y empleos desaparezcan en Estados Unidos. 3 de febrero del 2017.
México comienza un periodo de consultas para fijar su posición sobre el tratado. 27 de abril del 2017. El presidente Trump anuncia las conversaciones para reformar el Telecán. 22 de agosto del 2017. El presidente de los Estados Unidos amenaza con abandonar el acuerdo. 14 de septiembre del 2017. Estados Unidos propone incluir una cláusula llamada Sunset que obliga a revisar el tratado cada 5 años. 18 de octubre del 2017. Pese a su agresividad negociadora, la Casa Blanca asegura que el Telecán no está muerto todavía. 8 de marzo del 2018. Estados Unidos aplica un arancel del 25% a sus importaciones de acero y al 10% de aluminio. Exime a Canadá y a México con la condición de lograr un acuerdo del Telecán a fines de mayo. 7 de mayo del 2018. Tras las fallidas rondas, se inician reuniones de alto nivel en Washington, en lo que se considera la recta final para lograr la negociación. 31 de mayo del 2018. Estados Unidos aplica finalmente los aranceles del aluminio y del acero provenientes de México y de Canadá. 5 de junio del 2018. La Casa Blanca declara que Trump estudia la posibilidad de negociar de manera separada con Canadá y con México. 7 de junio del 2018. México denuncia a Estados Unidos ante la OMC. 27 de julio del 2018. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, confía en lograr un acuerdo en el agosto. 25 de agosto del 2018. Trump dice que podría haber una gran negociación o un gran acuerdo comercial entre México y que la relación bilateral se está estrechando a cada hora que pasa. El gobierno canadiense declara que solo firmará un nuevo acuerdo comercial con ambos si es bueno para su país y para la clase media. Ahora analicemos cada uno de los países y empezaremos por Canadá, que es, económicamente hablando e incluso culturalmente, el mayor parecido con Estados Unidos. Actividades como la minería, la industria manufacturera y teniendo las reservas de petróleo y gas natural más grandes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un gran impulso convirtiéndose en una economía rural y a una urbana. El mercado canadiense se ha destacado por ser un mercado que, si bien en gran parte se beneficia mucho del tratado comercial que mantiene con Estados Unidos, ha sabido regular su mercado de tal forma que, a menos aplicado, las diversidades de Canadá se pueden dividir en sector energético, sector agrícola, sector minero, sector manufacturero y el sector bancario. Por otro lado, Estados Unidos es un país altamente industrializado con altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores clave incluyen la agrícola, que es el maíz, soya, res y algodón, y manufacturera de maquinaria, productos químicos, comida y automóviles, y un mercado terciario en el auge enfocado a las finanzas, seguros, bienes raíces, arriendos y arrendamientos. El sector agrícola americano es sin duda uno de los más grandes del mundo, y California por sí misma produce más de 1/3 de los vegetales del país, y 2/3 de sus frutas y frutos secos. Sin embargo, la agricultura solo representa el 0.9% del PIB y da empleo a un 1.4% de la fuerza laboral. El país es el mayor productor de gas natural, aluminio, electricidad y energía nuclear. Es también el tercer productor a nivel mundial de petróleo y por años también ha estado desarrollando extracciones de gas de lutina a gran escala. Ahora pasaremos con México, que con una población de casi 130 millones, una rica historia cultural y gran diversidad, una geografía favorable y absoluta de recursos naturales, México es la 11ª economía más grande del mundo. El país cuenta con instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio exterior y a la inversión privada. Actualmente es el 15º exportador mundial, pues ha favorecido sus capacidades productivas en un sector más complejo, alejándose de las materias primas como el petróleo y concentrándose en unos productos manufacturados que se integran a la cadena de valor regionales y globales. Sin embargo, pese a todos estos avances, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado de los términos del crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento estimado un poco del 2.0% anual entre 1980 y el 2018, lo que limita el progreso de la convergencia en relación a las economías de altos ingresos. El PIB per cápita del país hoy representa el 34.0% del PIB per cápita de los Estados Unidos, en comparación con el 49.0% que representa en 1980. Después de una disminución entre el 2010 y el 2014, la tasa de crecimiento anualizado del ingreso medio del per cápita en México fue de 1.8% entre el 2016 y el 2018, todavía muy por debajo del promedio de la región de América Latina y del Caribe.
Ahora hablaremos de la estructura y el contenido de la NAFTA en los capítulos del tratado. El NAFTA se compone de un preámbulo de 22 capítulos agrupados en 8 secciones. En su primera parte se ven los aspectos generales, después son los comercios de bienes, reglas de origen, barreras técnicas del comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, disposiciones administrativas e institucionales, otras disposiciones y después vienen todos los anexos. El certificado de origen del NAFTA es un documento acordado por los 3 países miembros del tratado, en el que se hace constar que las mercancías que se exportan a alguno de sus territorios califican como originarios y con ello obtienen un trato preferencial arancelario. El formato del certificado de origen del NAFTA es uniforme y se imprime en inglés, francés o español. Debe ser llenado en el idioma del país exportador o en el idioma del país importador, a discreción del exportador. Los importadores deben presentar una introducción a su autoridad aduanera en caso de que ésta sí lo requiera. La información proporcionada en este certificado de origen debe estar respaldada por registros adecuados relativos de los bienes, materiales de producción y las exportaciones de los mexicanos deben conservar una copia del certificado. Ahora pasaremos a los principales productos que se comercian entre estos 3 países. En las exportaciones tenemos que son productos agrícolas, combustibles y productos mineros y manufactureros. Tanto como en las exportaciones como en las importaciones tenemos los mismos productos, que son los productos agrícolas, combustibles y productos mineros y manufactureros. Ahora hablaremos del futuro del tratado, y después de haber realizado varias investigaciones en diferentes páginas, encontré que al llegar en este punto inevitable de arriesgar algún comentario respecto al entorno en el que se habrán de tomarse decisiones básicas de política económica al futuro, la integración económica con América del Norte ni va a ir en reversa ni se va a detener. La situación actual es que se cuenta con una zona de libre comercio que empieza a mostrar síntomas de agotamiento y que se ha dado los primeros pasos para su sustitución por otro más intenso, pero en el marco de un vínculo aún más fuerte que hace 10 años con la economía de los Estados Unidos. Y para concluir con el tema, en esta materia de verano aprendí bastante sobre las culturas de diferentes países que tienen tratados con México, y es muy importante conocer sobre su cultura y sus costumbres para poder tener un mejor trato y relación hacia ellos, ya que no todos los países tenemos las mismas costumbres y no se puede comerciar diferentes productos que se podrían en este país. La relevancia de la cultura y de las negociaciones internacionales trasciende a aspectos visibles como lo es la comida, la vestimenta y hasta los saludos, y también incluye en la forma de pensar y las opiniones diferentes frente a las mismas realidades. La cultura es tan poderosa que influye en cómo las personas perciben, visualizan y actúan en el mundo. Por lo tanto, esto también afecta en las negociaciones.